Magui, muchas gracias, porque yo creo que esta es la apertura a todo un proceso inteligente de vivir con los demás, inteligente por el concepto de, digamos, de construir sociedades que puedan tener capacidad de escucha y de construcción de conocimiento, ¿no? Y en el día de hoy que se habla de saberes, ¿no? Entonces, en esa multiplicidad de saberes en un país como nuestro Perú, que en realidad necesita comprenderlo, y creo que todos estamos de alguna manera tratando de luchar por esa moral única, por ese concepto único, por esa manera de interpretar el mundo de una manera única. Yo creo que en la medida que estamos justamente esta pluralidad de expresiones, de rostros, de historias, nos ayuda a decir que no hay una única manera de ver el mundo. Entonces, creo que esto agiliza, digamos, un Estado más moderno, una comprensión de la ciudadanía de una manera, digamos, más abierta a los procesos sociales y que a algunos de nosotros, pues, nos interesa por sobre todo el concepto de los derechos humanos, ¿no? Me voy a presentar, soy el reverendo David Lino, soy de la comunidad anglicana. Estoy a cargo de una red nacional como también a nivel regional de una organización de cooperación interreligiosa y también de comunidades ancestrales, con la idea de construir lo que se llama cultura de paz, justicia y justicia ecológica, ¿no? Estamos presentes en el mundo entero, somos observadores en las Naciones Unidas también, y por lo tanto nos interesa muchísimo este tipo de encuentro, a la cual yo quiero agradecer muchísimo a Doris, que es una compañera, una activista, alguien que yo personalmente sigo día a día. Cada vez que escribe algo en el Face estoy diciendo like, porque me emociona, no solamente en todo el sentido de la palabra, sino que yo veo que Doris nos ayuda a abrir caminos inteligentes, o sea, el camino de la reflexión. A mí me interesa mucho el tipo de persona que más que lanzar una respuesta, lanza una pregunta. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos en nuestro país y gracias, Doris, por aceptar este encuentro. Ella es académica, es de la San Marquina, literata, docente de CEPREUNI, a veces colocutora ocasional del programa Paranormales, que es de divulgación científica en Radio Canto Grande, coautora de un libro sobre oralidad andina y autora de un libro de razonamiento verbal, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer la presencia de Doris, como también la presencia de César, ¿no? César también es un compañero que nos encontramos en toda la espiritualidad cristiana. Él es oblato benedictino, en un momento dado fue monje, hoy es oblato, es teólogo, licenciado en Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, un centro muy conocido en América Latina de libre pensamiento, magíster en Psicología Educativa y es un acompañante espiritual y consejería con el enfoque de árbol genealógico a personas y familias. Gracias, César, también por estar con nosotros y con ustedes dos vamos a tratar un tema que me parece genial. La idea de la mutua fecundación, ¿no? Y utilizamos ese término precisamente, el concepto de fecundación, entre culturas, religiones, cosmovisiones y teologías, si es que habría que hablar de teologías en el concepto o en todo el contexto de la pandemia. Nos ha ayudado un poquito a valorar desde nuestras reclusiones, nos ha ayudado a ver que, digamos, valorar que lo de ayer, que era salíamos de una normalidad que en realidad era muy anormal en todo el tema de derechos de salud y de diálogo y de digamos, de pluralidad de saberes, pues nos estamos dando cuenta que hay que valorar esa pluralidad y que ahora cuando supongamos que regresemos a esa
a ese después de la pandemia podamos rebatir, recrear esa normalidad que era y transformarla en un lugar para todos y todas y todes, ¿no? Como dicen algunos. Bueno, yo creo que entonces este encuentro va a ser muy interesante, está siendo grabado, va a ser editado este video, no lo estamos poniendo al aire porque va a ser editado. Las ponencias, las exposiciones van a ser editadas también y estamos juntamente con otras ponencias que se han hecho en otros países y lo estamos editando para una pequeña revista. Entonces, por eso yo estoy feliz de que Doris participe en todo esto y que no va a ser la única vez, Doris. Claro, yo te agradezco bastante y cuando me llames. Entonces, yo quisiera, sin más preámbulo, entonces, iniciar el tema, mutua fecundación entre culturas, religiones, cosmovisiones y teologías en pandemia, con nuestra compañera Doris Vera, quien tiene hoy la palabra. Muchísimas gracias, David. Bueno, solicitaríamos a los demás que pongan su micrófono desactivado para poder escuchar a la ponente. Muchas gracias, Doris. Gracias, David. Bueno, buenas tardes con todos. Estoy muy feliz de estar acá. Realmente para mí es un paso importante porque me preocupa bastante que podamos compartir ideas desde todos los sectores de la población, ¿no? Incluso también ateos, creyentes, agnósticos, porque eso nos va a permitir convivir en paz, ¿no? Bien, entonces quiero agradecer especialmente a David Limo y a los responsables de este evento por haberme planteado este reto. Ya el título, Mutua Fecundación entre Culturas, Religiones, Cosmovisiones y Teologías en Pandemia, representa para mí una pendiente empinada que escalar. Es más, diría que es una montaña alta en cuya base encuentro gran dificultad para ubicarme. Como saben por el anuncio y por lo que ha dicho David, soy atea. Por eso lamento decepcionar a los creyentes que me escuchen, pero no existe ninguna cultura, religión, cosmovisión ni teología atea. Sin embargo, me parece una excelente oportunidad para explicar ese lugar vacío que tal vez sea difícil de acercarse para un creyente, ¿no? Se me ocurre la imagen de un meme en el que sale un hombre calvo y abajo dice: si entiendes por qué la calvicie no es un peinado, entiendes por qué el ateísmo no es una religión. Claro que ahora agregaría que tampoco es una ideología, ni una cultura, ni una cosmovisión. La verdad es que ni siquiera me siento autorizada para hablar en nombre de todos los ateos. No hay una autoridad atea ni un sentir ateo. Pero si tuviera que elegir una palabra para definir el ateísmo, sería la ausencia. Sin embargo, no quiero que se confunda ni se piense que es una ausencia dolorosa. No. Es como la ausencia de un arete de oropel o como la ausencia de una muleta para alguien que no la necesita. Aunque en algún momento la haya podido necesitar, yo he sido catequista. Si tuviese que ir más allá, es la ausencia de necesidad de creer en un Dios, porque hay indicios suficientes, no hay indicios suficientes que confirmen su existencia y porque se puede explicar el mundo sin su intervención. Es muy difícil encontrar algo en común entre todos los ateos, ¿no? Además de esta ausencia. A esto hay que añadir que esta ausencia de necesidad no siempre se aplica al resto de los ámbitos de la vida. Algunos ateos, por ejemplo, creen en fantasmas, otros en que los extraterrestres nos visitan, otros en un complot mundial machista o capitalista, o ambos. Otros son de derecha, de izquierda o apolíticos, posmodernos y pseudocientíficos. También los hay conservadores y liberales, en fin, hay de todo. Me atrevería incluso a decir que los debates más encarnizados los he tenido con ateos, no con creyentes. Increíble. No existe una ética atea ni la idea de un buen ateo. En eso tal vez estamos libres de la falacia del verdadero escocés, que es una gran ventaja. Para hablar del ateísmo, hay que inducir a partir de casos. O sea, es exactamente lo contrario que sucede con la religión, ¿no? Ella plantea postulados desde los cuales deducir si X es o no un fiel seguidor. Sin embargo, dentro de
todas las innumerables posibilidades y combinatorias entre los ateos, yo me considero cientificista, laicista y activista. Cientificista porque asumo que la ciencia es la opción más lógica y racional de entender el mundo y transformarlo. Laicista porque sostengo que la separación entre Estado y religión es absolutamente necesaria, pero también porque considero que sí es medianamente probable lograr una sociedad en la que no importen las creencias o ausencias para vivir en paz. Soy activista porque llevo mis ideas a la práctica. Más esa praxis no involucra evangelización. Mi fin no es que todos sean ateos, sino solo sembrar semillas de pensamiento crítico. Tal vez muchos asuman que tener pensamiento crítico lleva irremisiblemente al ateísmo. Sin embargo, he comprobado muchas veces que no es así. Así que pueden poner cuidado a los creyentes no preocupados. He encontrado, por ejemplo, en David Limo, un creyente con pensamiento crítico y que constantemente vigila sus ideas, las corrige, las adapta a la realidad. Eso es mucho más de lo que he encontrado en ciertos ateos. Bueno, parece que se nota que he tenido tiempo para reflexionar durante la pandemia. Y es que enfrentarla ha sido difícil para todos los seres humanos. Ver la muerte tan de cerca y tantas veces. Ver cómo se escurren los recuerdos de la vida normal, siempre doloroso. A la vista de un creyente, los ateos estamos desprotegidos, pues no podemos recurrir a un Dios en épocas de crisis. Algunos tal vez crean que sí lo hacemos, pero no lo admitimos. Lamento decepcionarlos nuevamente, pero simplemente no necesitamos hacerlo. Hace tiempo leí un estudio sobre la tasa de depresión y suicidio en creyentes y ateos. No sé si adivinan, pero los ateos tendían más a la depresión y al suicidio que los creyentes. Sé que la mayoría de creyentes se compadecerá de los ateos por estos resultados. Pero la verdad es que para muchos de nosotros no es una tragedia. Al contrario, para muchos, tragedia podría ser depender de un Dios para superar los momentos difíciles y más bien sería una fortaleza enfrentar la vida solos con los pocos o muchos recursos que podamos tener. También imagino que ya varios pensarán que esto es un punto imposible de superar con el diálogo, ¿no? Pero todavía no se desanimen, que falta más. Pepe Lara fue el primer amigo ateo que murió por el COVID. Era de edad mediana y muy sano. Nadie se lo esperaba. Fue un verdadero golpe, no solo su muerte, sino la reacción, a mi parecer, egoísta y respetuosa de algunos familiares y amigos. Les importó muy poco que fuera ateo y rezaron por él que era blasfemo, antirreligioso y anticlerical. Algunas personas creen que merecen irrogarse derechos sobre su familiar o amigo muerto. El que no se crea en una vida después de la muerte, nada tiene que ver con el respeto o la consideración por el cuerpo de un ser querido. Pepe ya no existía, pero su cuerpo en descomposición era el símbolo de lo que fue, lo que pensaba y lo que sentía. Para muchos ateos, para mí por ejemplo, pero no para todos, una oración en su nombre, que no se pide, es un ultraje. Cuento esto porque fue una dificultad emocional, quizás la más grande a la que me he enfrentado con creyentes, especialmente durante la pandemia. Es tal vez el punto de inflexión en el que se vuelven irreconciliables las diferencias. Los creyentes sienten el derecho de rezar por el alma de un ateo y hasta lo consideran un acto de amor y piedad. Pero para muchos ateos de verdad que es una muestra de desamor y respeto. Entonces, en este punto posiblemente estén pensando que he venido a desanimarles de su afán de convivencia entre creyentes y no creyentes. No, todo lo contrario. Cuando los seres humanos atravesamos crisis mortales tan fuertes como la actual, lo menos que necesitamos es imponer nuestros pensamientos, hacerlos descarnado y cruel. Pero qué difícil fue decir eso a los familiares y amigos de Pepe. Estoy segura de que provoqué dolor y odio, pero consideré que era un acto de lealtad hacia un amigo. Por otra parte, cabe aclarar que si en su agonía un creyente pide a un ateo que rece por su alma, es un hecho que muchos lo haríamos, yo lo haría, ¿no? Para mí, una oración es irrelevante en sí misma, pero cobra sentido si sirve para honrar la vida de un amigo. Y es a este punto al que quiero llegar. La amistad y el amor se basan en el respeto. No el respeto a las ideas, porque eso es peligrosísimo, sino el respeto a las personas.
¿Con qué derecho alguien puede negar la última voluntad de otra persona? Sobre todo si es tan fácil de cumplir. La reflexión que quiero transmitir hoy es que si logramos sinceramente aceptar que la otra persona piensa distinto y podemos honrar su vida después de su muerte, habremos dado el paso más trascendental para la convivencia entre creyentes y no creyentes. O dicho de otra manera para los ateos, si logramos ser empáticos con el resto. Y dicho de otra manera para los creyentes, si no hacen con otro lo que no quieren que hagan con ustedes. Ahora bien, ya que creyentes y no creyentes estamos metidos en el mismo saco que es el Perú, resulta relevante pensar en una ética que nos permita convivir en paz. Bueno, que también es una pendiente empinada. Me atrevo a plantear 3 requisitos que considero imprescindibles para alcanzar el objetivo. Primer requisito, el esfuerzo por la empatía, que es importante para amar, y si no se puede o no es el caso, aunque sea para no enfrentarnos por nimiedades. Sostengo que la empatía es exactamente lo contrario a la tolerancia. Si desean, pueden preguntarme el por qué, que explicaré después gustoso. Segundo requisito, la lealtad, cuyo cumplimiento pone a prueba el respeto que se dice tener hacia los demás. Debo recalcar que el respeto no involucra las ideas. Las ideas no se respetan, se debaten como podemos hacer hoy. Las posiciones extremas se quedan en el nivel básico y pobre del respeto. Es que a lo mejor esas creencias de todo tipo no pasan de lo emocional. Tercer requisito, el ejercicio constante del pensamiento crítico con respecto a las propias ideas, que facilitará la empatía y permitirá desterrar concepciones erróneas frecuentemente nocivas. Seguramente muchos podrán considerar el diálogo como un pilar, pero para mí es simplemente una consecuencia lógica de lo que ya mencioné. No sé, es un camino largo y difícil, pero todavía hay vida para recorrerlo. Gracias. Gracias, Doris. Me parece genial porque nos estás brindando varios caminos de reflexión. En realidad, tu reflexión nos invita a hacer por lo menos 3 encuentros más, pero bueno, vamos a apropiarnos de mucho de lo que tú nos dices y de la cual seguramente algún otro compañero va a querer contribuir. Pero antes escuchemos a César. César, hoy también tienes con nosotros un aporte singular sobre el tema y te pido, por favor, adelante con tu propuesta. Gracias, David. Espero que todos también nos sintamos reunidos y unidos en nuestras propias convicciones compartidas aquí en URI. Gracias por la invitación de este gran evento que con humildad y sencillez va a empezar un poquito a tejer esas voces que están siempre de repente necesitadas de ser escuchadas y de necesitar empezar a formularse, ¿no? Voy un poquito a presentarles mi pequeño artículo que he preparado también en consonancia con lo que viene diciendo también Doris y David. La he titulado simplemente como el evento mismo nos ha sugerido, la mutua fecundación, 3 puntos suspensivos. El título de este evento, que ya aparece prefigurado en una de las frases de Raymond Panikkar, referida a la mutua fecundación entre las culturas, nos expone no solo a un diálogo polilogal pendiente, que podría ser nuevamente reiniciado o reemprendido, pero también interrumpido o concluido. Esperamos que este evento sea siempre un nuevo comienzo y el reinicio de todo aquello que aún falta dialogar. Hay una inmensa reserva de sentido aún por explorar, un horizonte común que incumbe a todas las partes y no solo a creyentes y no creyentes. Raymond Panikkar no vería con buenos ojos quizás un mero diálogo de creyentes y no creyentes, porque quizás debajo de ello podría estar aflorando una cuestión de poder, un abuso de poder, en el que todas y todos y todes hemos caído. ¿Cómo puedo yo decir que usted no cree en lo que yo creo, haciendo que de mi creencia el criterio para decir que lo que usted cree no tiene sentido? No se trata solo de creencias religiosas, sino de otros tipos de creencias. Sentimientos, deseos, atracciones, necesidades y acciones. Por tanto, es un diálogo fecundo entre personas sentientes, personas atrayentes, personas necesitantes, un diálogo fecundo entre actuantes y deseantes, entre creyentes y pensantes.
Se trata de un diálogo polilogal desde todos nuestros posibles o potenciales ángulos, cada quien con su cuota de ateísmo denso o modulado, con sus firmes creencias en determinados valores, cada quien con una cuota de profunda religación con lo que le rodea. En este sentido, propiamente etimológico de la palabra religión, quisiera un poquito precisar que ni siquiera religión estrictamente tiene que ver con lo sagrado o lo profano, ni con los templos ni los sacerdotes, sino con actitudes éticas imperativas. Relígate, relee, reinterpreta, reelige, con pasión a cada instante, piensa por ti mismo, con autenticidad une y reúne aquello que sigue siendo relegado al tercio excluido. La frase originaria de Raymond Panicard, de donde surge el título de este evento, siempre me impactó, y no solo por la elegante manera de invitarnos a la solidaridad entre las culturas, animadas a dar a luz algo nuevo, animadas a fecundar entre ellas y con ellas, algo que no necesariamente tendría que ser cultural. Su frase originaria venía cargada de enamoramiento erótico, de pasión, pulsión y sensualidad, de deseos y atracciones, hacia una mutua fecundación interpenetrable, pericorésica, diremos los teólogos, y receptiva del otro, de la otra, de lo otro y con lo otro, en cada cultura. Intuyo que al título de este evento se le agregan otras instancias, no solo culturales, porque a las religiones de hoy, oficiales y no oficiales, a las cosmovisiones de formas de mirar el mundo no solamente religiosas, a las teologías siempre inacabadas e intransigentes, les falta volverse a enamorar de ellas y entre ellas, entre búsquedas y encuentros para fecundar lo nuevo. Pero es verdad que ya nadie quiere dejarse administrar por ninguna religión, menos que se le enseñe o se le conduzca a ejercerla desde ningún canon. Y surge la desobediencia religiosa como derecho, porque ya no basta con reconocer los aportes históricos de las grandes tradiciones religiosas. Sin embargo, ¿nos volveremos a dejar enamorar por alguna religión o cultura con sus tantas ideologías, teologías y espiritualidades en la mochila? Por ahora me parece que la pulsión sentipensante, racional y emocional a la vez ha sido cada vez mejor compartida desde frases de Pascal, por ejemplo, o desde la nueva pedagogía contemporánea donde la razón y el corazón se entienden. Pero en términos de mutua fecundación y enamoramiento, qué extraño es aún formular, transgredir o poner en práctica entre culturas, religiones, cosmovisiones, ateísmos y teologías, frases pulsionales como las siguientes: sagrada masturbación a la luz de la fe, Dios como orgasmo infinito, Jesús marica, Jesús transexual, Jesús en su dimensión de feminidad, Jesús trabajador, trabajadora sexual, Santísima Vagina de la Virgen María, fe deseada sexualmente, que nos atraiga sexualmente, fe que pase por el placer sexual, hacerle el amor a Dios, poner palabras santas y sabias a nuestro sexo, o bendigamos a Dios que nos dio un sexo desde donde podemos alabarlo. De hecho, que todo esto o este tipo de creencias no son necesariamente religiosas. El título de este evento, nuevamente vuelvo a insistir, nos invita a una fecundación respetuosamente sexuada y erótica, pero también invitándonos a impulsar acciones éticas en concreto, acciones fecundas y concretas que se condigan y se complementen con lo sentipensante y lo erótico sexual, en un diálogo polilogal honesto, sumamente contradictorio, pero admirablemente fecundo, sin cortapisas. Sin cortapisas. Se trata de acciones y necesidades éticas que tengan que ver con todas esas raíces profundas de nuestra intelectualidad, emocionalidad, sexualidad y materialidad, integralmente reconocidas. Una mutua fecundación entre las culturas, religiones, cosmovisiones, ateísmos, teologías, países o identidades está llamada a dar a luz una nueva criatura ética que criar y una nueva criatura ética por crear. Pero antes, durante y después del parto está el amor.
el amor del enamoramiento creado y recreado, porque sin amor no puede haber enamoramiento, sin amor no puede haber atracción, sin amor no puede haber pensamiento ni acción transformadora. Hay que fecundarnos y fecundar algo nuevo con amor hacia la cultura de mi vecino, con amor hacia la religión que no me pertenece y no elegí, con amor hacia una forma de mirar el mundo desde la cual no podría jamás mirar, con amor hacia ciertas teologías encargadas de explicitar y supervisar la fe, porque sin esa mínima cuota de amor no haremos nada. Tal vez lo que demos a luz no sea necesariamente una nueva cuota, una nueva cultura, ni tampoco una nueva religión o una nueva cosmovisión o teología, pero siempre va a nacer algo nuevo, inédito, inaudito, inesperado, admirable, en el estricto sentido del misterio que la abarca y que no supera. Todo lo que puede nacer o se puede concebir o fecundar está cargado de misterio, insondable, y los nuevos enamorados del futuro tendrán que situarse dentro de este mismo punto de partida, la mutua fecundación enamorada del misterio. En una mutua fecundación así, todas las voces están presentes y deberían estarlo. Implica una mutua fecundación entre las iglesias y una mutua fecundación entre las diversidades identitarias. Pero qué difícil que esta o aquella iglesia se enamore de la otra. Qué difícil que esta o aquella diversidad o diversa identidad se enamore de su par. Habrá que generar acciones y necesidades éticas cada vez más efectivas en estos y otros sentidos, porque todo enamoramiento o declaración de amor siempre implica una acción imperativamente ética, y que la esterilidad y la infertilidad tampoco sean demonizadas, porque hay también derecho de fecundarse mutuamente sin que se tenga que procrear biológica o éticamente algo. Es verdad que el ateísmo no es una religión, pero juntos pueden ofrecer y han ofrecido horizontes de sentido que convergen y que pueden dar a luz a algo nuevo. Algo inédito por el que vale la pena, no la alegría, no la pena unirse para fecundar la novedad radical, la novedad de una ética radical, donde las intransigencias e insoportabilidades sean desplazadas por el mínimo común de una sana laicidad. Y en ese sentido quizás empecemos a coincidir, la sana laicidad, estatal, plural, gobernable, diversamente atea, diversamente identitaria, diversa y analíticamente religiosa y no bruta o achorada. En términos sincero-católicos, que es un poco mi término personalmente asumido, sincero-católicamente no veo con angustia la realidad de un Estado laical en el que ritos religiosos y jerarquías oficiales sean encorsetados, siempre y cuando subsista y persista lo pensante y repensante del ser religioso en su sentido original y etimológico. Pero, ¿qué iremos a dar a luz teológica, eclesial o ateamente en las siguientes generaciones? Quizás hijitos e hijitas nuestros no precisamente eclesiales ni precisamente ateos. Quizás hijitas e hijitos que decidan no seguir las mismas tradiciones teológicas o ateas de nosotros sus padres. Quizás nuevas iglesias o nuevas religiones capaces de replantearse todo desde cero. Quizás nuevos fenómenos acontecimentales que den un nuevo sentido a la vida sin religiones ni ateísmos. ¿Qué iremos a dar a luz? No te preocupes del fruto, sino de la obra, dice un texto sagrado. Paso ahora a proponer simplemente 3 acciones que quizás también pueden corresponder muy bien con lo que también decía Doris en su participación. Me recuerdo que recorren 3 provocaciones de parte de ella: la empatía, la lealtad y el pensamiento crítico. Espero que correspondan estas 3 también provocaciones. Primero, defender el derecho a la diferencia, pero con igualdad de derecho. Hay derecho a ser diferente, a pensar distinto, a disentir, a ser otro, a no ser siempre el mismo, pero dentro del marco de una igualdad de derechos. Y no solo derechos fundamentales, entre comillas. Se trata del derecho y hasta del deber de ser diferentes dentro de una igualdad de derechos. Estamos llamados a participar del diálogo de la diversidad en la igualdad y de la igualdad en la diversidad.
que implica un diálogo reflexivo, polilogal, retante y contradictorio, pero constructivo. Implica un diálogo en el que la tolerancia y la intolerancia se complementen frente a ciertos tipos de tolerancia inaceptable, por ejemplo, la que soporta por obligación, y hay otra que también se compadece tóxicamente desde arriba hacia abajo. Ese tipo de tolerancias, no. Será un diálogo en el que empáticamente nos podemos poner en el lugar del otro, en el sentimiento del otro, al lado del otro, no necesariamente a favor del otro. Diálogo sobre la cooperación religiosa o atea, por la igualdad de derechos, por la reciprocidad, el compañerismo, la solidaridad, la caridad política, la sana convivencia, la paz universal que no termina con ella, sino que sigue construyéndose. Y no solo estas son utopías, sino acciones y necesidades auténticamente éticas. Las necesitamos ya. Segunda provocación y tarea pendiente es la vigilancia religiosa, una mutua fecundación entre las culturas, religiones, teologías, ateísmos, países o identidades, implica comprometernos con los sufrimientos, guerras, persecuciones y conflictos de cada uno de ellos. ¿Cómo me puedo enamorar del otro en condiciones de conflicto así? Propongo desde URI, Lima, que acompañemos los lamentables procesos y circunstancias desde un canal de vigilancia religiosa para la conformación de una comisión de la verdad y reconciliación religiosa interdisciplinaria para la paz. Hoy, en cada cultura, religión, cosmovisión o teología, existen aspectos específicos a los cuales no podemos dejar de referirnos vigilantemente desde una posición total o parcialmente atea, sin por ello dejar de ser teológicamente creyentes. Y mi tercera provocación, tarea pendiente, es una ética radical desde un mínimo común de sana laicidad. Una sana laicidad supone asistir, intervenir, participar, propiciar y acompañar nuevas formas de enamoramiento entre culturas, iglesias, religiones, ateísmos y teologías en tiempos de pandemia, dentro del marco de un Estado laical como el nuestro. ¿Por qué? Porque sin enamoramiento no habrá mutua fecundación y sin reenamoramiento no habrá superación posible de la pandemia. El amor en sí no lo soluciona todo, pero sí el enamoramiento que se llena de amor, que se deja llenar de amor. ¿Podremos hoy llenarnos del amor que habita en el corazón mismo de los diversos ateísmos? ¿Podremos dejarnos llenar del amor en el propio corazón de las diversas religiones y diversas teologías? ¿Podremos, finalmente, establecer puentes hermenéuticos de amor político en favor de una sana y mutua fecundación entre los estados laicales? Una sana laicidad supone todo esto y más. La pandemia nos condiciona a una reclusión temporal obligada y a la vez esta es la única manera históricamente eficaz de enfrentar al virus. Implica autocuarentenarse, aislarse, confinarse, distanciarse entre iglesias, religiones, ateísmos, teologías y cosmovisiones, pero para replantearnos un reencuentro renovado en la nueva plaza pública de las redes sociales. Repito, para replantearnos un reencuentro renovado en la nueva plaza pública de las redes sociales. La pandemia nos remite a un proceso vertiginoso de anticonsumismo, de antipartidarismo, de anticultualidad. Ya no será conveniente comprar o consumir lo que siempre habíamos comprado del mismo modo, o finalmente no lo vamos a consumir más. No será conveniente marchar políticamente en masa alterando la libertad ajena. No convendrá reunirse ante su Dios frente a la potencial mutación viral. La pandemia desarticula nuestras relaciones comunitarias, políticas y económicas, pero también propicia inaugurar otras formas de ser comunidad en la diversidad, responsabilizándonos éticamente por una nueva reocupación de las redes sociales. Subrayo esto, reocupación de las redes sociales. El autoritarismo metafísico y neurotizante de ciertas religiones industriales o virtuales no cabe. El autoritarismo contrarreligioso de ciertos estados laicales tampoco. Estado y religión se han ido aliando y despreciando de diversos modos,
pero hay un tercio excluido que puede favorecer la mutua fecundación entre las diversidades. El tercio excluido del pensamiento crítico de quienes aparentemente les negaron tenerlo. Tercio excluido del pensamiento crítico y analítico de toda ética radicalmente mística y comprometida. Pensamiento capaz de contemplar misterio, trascendencia, alteridad en todo lo que le rodea, y capaz de actuar y denunciar corrupción, aunque arriesgue la vida personal o comunitaria. Si un Estado laical careciese de una ética radicalmente mística, entregada y comprometida, o si una religión y religiones careciesen de acciones mística y radicalmente éticas, no habrá finalmente fecundación, fecundidad, fertilidad ni enamoramiento posible entre las partes. Quiero redondear esta idea final desde mi lugar también de creyente benedictino, pero también crítico y analítico de todas las estructuras, porque creo que la consideración hacia una ética radicalmente mística, contemplativa y radicalmente ética y comprometida es lo que tiene que estar de conjunto en nuestros espacios compartidos, ¿verdad? Creo que tenemos que ser radicalmente místicos, no solamente desde el lenguaje religiosoide o de repente teológico, sino también desde los otros lugares de misterio, desde las otras instancias místicas de hombres y mujeres y diversas identidades que también aumenten y alimenten la mística, de la cual los políticos, los economistas, los empresarios y los teólogos también estamos deficitarios en este momento. Carecemos de mística, estamos como en otro mundo y tenemos que retornar a ese punto de partida comprometido y contemplativo a la vez. Gracias por la tolerancia y la comprensión del tiempo. Gracias, David, también por estas palabras que me permites compartir. Gracias a ti, César, por la idea. Miren, es interesante este encuentro en realidad. Por ejemplo, a mí me fascina mucho que Doris nos oriente como alguien que está visionándonos la apertura de estas grandes puertas de la civilidad, de la inteligencia. Y creo que necesitamos, las religiones necesitamos de seres pensantes no religiosos, ateos, que nos digan, oiga, ustedes no son los únicos que nos van a decir el camino que hay que seguir. Por favor, ustedes no son dueños del mundo, no son dueños de la universidad, no son dueños del pensamiento, no son dueños de la ciencia. Necesitamos, porque tenemos que reconocer que la religión, como las iglesias, se han apoderado de escenarios y de espacios. Y aún hoy podemos ver en Perú, sobre todo en Perú, que me parece que es uno de los países en América Latina mucho más colonialista de lo que quisiéramos. Necesitamos que alguien nos diga, y que no necesariamente seamos nosotros, que nos diga el camino, la puerta, el horizonte de la civilización es por este lado. Por otro lado, me parece genial que César casi nos ha propuesto una propuesta de amor, o sea, el de enamorarnos. O sea, yo creo que esa es una cosa muy linda, porque si algo vemos en el Jesús, sea el Jesús mítico, sea el Jesús histórico, sea el Jesús de la imaginación, sea el Jesús que queramos para el cristiano, siempre nos ha dicho que tenemos que enamorarnos, y enamorarnos del prójimo. O sea, y cuando uno se enamora del prójimo, cuando uno, bueno, todos sabemos, todos nos hemos enamorado y siempre nos enamoramos con todo lo que la persona es, ¿no? O sea, y no tiene que pensar igual que uno, o sea, y ahí va el elemento esencial, y creo que se ha malinterpretado muchas veces en la iglesia cuando se habla del amor al enemigo. No es al enemigo de tomarlo como enemigo, sino de tomarlo como en la diversidad que es el otro, que inclusive piensa contrario a uno.
inclusive que no tiene la misma convicción, ni las ideas, ni la percepción del tiempo, de repente piensa totalmente diferente, pero tenemos que enamorarnos. César nos ha invitado a hacer una especie de enamoramiento, porque si no, no va a haber fecundación. Casi es vivir una relación erótica en este mundo, es decir, aprender a fecundizarnos, aprender a tener relaciones sexuales en toda la intimidad del pensamiento y de la convivencia. Y para eso, cualquiera de nosotros sabemos que no cualquiera tiene uno en el recinto de la más cruda intimidad de nuestro ser, no tenemos a cualquiera. Tenemos a quienes nosotros hemos dicho, quiero amar, y quiero amarte tal como eres. No te pongo condición alguna. Y lo que van a hacer de ahí, ni siquiera soy dueño de aquello, porque ese hijo o esas hijas decidirá lo que quieren ser. ¡Wow! Sí, este es lo que queremos en este país, ¿no? Imagínense si esto fuera la propuesta en función a estos caminos que nos presentan y nos proponen. Gracias, Doris, gracias, César. De repente, dentro de nuestros presentes aquí en este encuentro, alguien quiere dar un aporte. No les puedo dar los 10 o 15 minutos de los expositores, pero sí puedo darles por lo menos un tiempo de un minuto para que puedan dar un aporte muy concreto y muy claro sobre las exposiciones. ¿Alguien, por favor? Marcos, sí. Okay. Un saludo y gracias a los que nos han donado su creatividad en la exposición. Sin hacer concordismos, hay un fondo en ustedes dos, es decir, la cuestión crítica, es decir, revisar las propias ideas desde donde uno es. Doris, excelente, ya no participo yo de eso de pobrecita, no es creyente, no, o sea, si tienes un pensamiento crítico y eres feliz, es decir, tratas de buscar el bien común, excelente. Yo alguna vez me he sentido también invadido, yo soy católico, ¿no? Católico, pero bueno, en sentido también abierto. Yo también he sentido alguna vez así, desde mi fe, católica, pero igual abierta, cuando alguna vez he ido, me han invitado a llevar una oración a un enfermo, ¿ya? Yo normal, los óleos, ¿no? Lo que se emplea en la iglesia católica, ¿no? Y luego cuando salgo con la persona, me dice que es evangélico. Entonces yo tratando de decirle, pero ¿eres evangélico? ¿Iba a su iglesia? Sí, entonces, ¿por qué no se le respetó? ¿Por qué no llamaron al pastor? Claro, era católica, pero respétalo, él es un creyente de esa, pues llama a eso. Que se sigue su orientación, o sea, respétalo a ese enfermo, ¿no? Entonces yo me quedé así, ¿no? Una cosa así, ¿no? También me ocurrió ya en un caso familiar directo, que también era medio ateo o algo así, ¿no? Dice yo, pero buena gente, como se dice. Bueno, normal, feliz, ¿no? Y tuve que ir. Mi pariente eran dos hermanas. Una hermana me decía, llévale los óleos. Y mi otra hermana, no. Entonces yo conocía a él, sabía que él no era creyente, no era, incluso le gustaba la justicia social, excelente. Entonces yo no me encontraba en dos posiciones en ese pacto de la parte de la fe. No, yo lo tenía claro y sí, yo respeto. Si él no ha sido durante ese año, pues bien, feliz y contento. No, me sentía más en el plan familiar, no en el plan de fe, porque yo tenía bien claro, no, hay que respetarlo. Pero llévale, no, tiene que respetarse, tiene que respetar la conciencia de esa persona. Pero me sentía en ese plan de parte a nivel de familiar, más que de fe. La cuestión está en sí, en aprender a ser críticos, ¿no? Desde donde la postura que tenemos, la postura que estás, excelente. Y el amigo se me olvidó el nombre, César, pues excelente, Panicar es excelente, y no más, gracias.
Gracias a ti, Marcos. Sí, es cierto. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar, yo me siento invadido siendo cristiano, cuando hay plazas, parques, urbanizaciones, donde francamente se ha impuesto la imagen de la Virgen María, por ejemplo. Entonces, conozco un amigo, abogado en Colombia, que ha comenzado a hacer todo un movimiento sobre el concepto de cómo estos escenarios terminan siendo una situación de violencia y de violencia para quienes realmente estando en un lugar, en una urbanización o en un lugar de vivir o de convivir con vecinos, se le impone una religiosidad, una religión o una perspectiva X, de la cual nunca lo pidió. Entonces yo creo que, por ejemplo, esta es una cosa que habría que pensar en nuestro país y pensar en función a esto de que si habla de que si yo me quiero enamorar, si quiero amar al otro, tal cual, pues, ¿qué estoy haciendo con su espacio? De repente soy un enamorador que estoy violando permanentemente a esa pareja que yo amo, ¿no? Entonces, en realidad no estoy amando, estoy violando. Entonces, um, yo creo que es importante hacer esta preocupación y esta referencia. ¿Alguien más, por favor, quiere compartir? ¿Alguien quiere afirmar, contribuir? Este, Freddy, por favor. ¿Qué tal? Muy agradecido por este evento realmente y por las participaciones. Me llama mucho la atención que en este diálogo sea propiciado por una institución religiosa. Yo, por mucho tiempo, años, tal vez décadas, tal vez una década y un año más, y algunos años más, participé de forma activa y en muchos años también muy comprometida en, en algún movimiento católico, ¿ya? Eh, Más o menos por los 90 aproximadamente, ¿no? Y efectivamente yo en algún momento he sido creyente, y ya no tengo, yo ahora participo activamente también, ¿no? Siempre que pertenezco a una institución, trato de que mi participación no sea, pues, una más, ¿no es cierto? No, pienso que cada persona debe ser congruente y tiene que participar, que debe haber una unidad entre lo que dice y lo que siente y lo que hace, ¿no? Entonces, y bueno, yo he tenido una historia de creyente, entonces, en la Iglesia Católica, ¿no? En realidad, no hubo ningún escándalo, cualquiera puede pensar que vi algo por ahí, ¿no? No, no vi nada, digamos, escandaloso en el sentido, pues, que nos podemos imaginar, ¿no? Me fui de la Iglesia Católica simplemente porque llegó un momento en que me di cuenta que había una serie de presupuestos bastante absurdos, ¿ya? Y fue solamente el ejercicio de la razón. Yo le tengo, no sé si decirlo, la fe, pero sí tengo al menos una esperanza en que las personas, en la medida que dialogan, como ahora, por ejemplo, en la medida que, sin temor, ¿no? Intercambian ideas y experiencias, entonces, em, la la verdad, ¿no? Sea como la interpretemos, sale a la luz, ¿no? Entonces, y que esta no puede ser, pues, de ninguna forma forzada, no tiene que ser algo jalonado de los pelos, sino que esta consiste simplemente en ser congruentes, pues, con los hechos, ¿no? Los hechos son los mismos para todos, ¿ya? Y en la medida que adecuemos nuestro comportamiento y nuestras ideas a lo que sucede realmente, ¿no? Y construyamos a partir de ello de repente alguna idea que mejore nuestras relaciones, nuestros vínculos y creen nuevos conocimientos, estamos muy bien, ¿no? ¿Sí? Yo creo que lo que descubrí realmente en la iglesia fue, si reflexionar, porque siempre es un tema de reflexión, ¿no? Haberse ido después de muchos años de la iglesia, ha sido simplemente porque
de repente esta posibilidad de pensar por sí mismo, la posibilidad de que la sociedad puede ser mejor escuchando a otras personas, se eliminó, se quitó. Se volvió descubrió una institución vertical donde uno mandaba y el otro obedecía, una especie de guardería de adultos, ¿no? Y yo creo que ya no tiene cabida, ¿no? En esta generación, ¿no? Y bueno, entonces, pues, en ese sentido, agradezco estos espacios de reflexión y espero que se sigan dando como también se dan, pues, en la sociedad secular humanista. Gracias. Muchas gracias por la contribución. Hay siempre en la idea, y es curioso, que cada blasfemia o cada herejía que de alguna manera la iglesia así lo ha denominado, ha ocasionado más bien nuevas teologías y nuevos pensamientos en la iglesia. Es que en realidad, digamos, en los saberes teológicos, nuestra fuente de estos saberes teológicos justamente son las blasfemias. Entonces, yo creo que es importante, necesitamos escuchar más blasfemias. Necesitamos que esta retumben de esquina a esquina, porque vivimos en procesos que creo que necesitamos que el conocimiento y el conocimiento tomado con la experiencia, con el sentimiento, con la razón, pueda confluir, digamos, a la construcción de nuevos pensamientos, ¿no? Y yo creo que ahí a muchos de nuestros compañeros y compañeras ateas tienen un rol importante. En realidad los necesitamos. Entonces, y a base de esa relación de necesidad para la construcción de nuevas ciudadanías, y me refiero aquí en este país, en Perú, es que, digamos, tenemos que construir juntos este nuevo ciudadano, ¿no? Que me extraña y que me duele mucho, porque en realidad vemos una ciudadanía muy ignorante, ¿no? O sea, no sé, ustedes qué piensan, pero yo veo una ciudadanía, imagínense solamente en el ámbito político, los candidatos que solamente tenemos que elegir. Imagínense las propuestas existentes, ¿no? Entonces, imagínense las actuales políticas públicas que nos están rigiendo en este país, ¿no? Entonces, ya esto demuestra que hay una generación de ciudadanos impensantes, ¿no? Perdonen la palabra, pero la estupidez abunda en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que hoy estamos reunidos en este encuentro es proponernos en la construcción de nuevas ciudadanías, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿Alguien más quisiera, por favor, contribuir? Sí, bueno, yo quería contarles también un poco más o menos cómo es que me volví atea, ¿no? Yo he tenido una excelente experiencia como católica, he sido catequista de comunión y de confirmación. De verdad que el sacerdote de mi parroquia era lo máximo, el padre Claudio, que ya se murió, pero, pero también llegué a mi ateísmo no por decepción, no por alguna cosa horrorosa, no, sino simplemente porque, así como Freddy, leí bastante, apenas entré a la universidad mi cabeza comenzó a cambiar, ¿no? Y pero el problema es que hay muchos prejuicios negativos, porque hay prejuicios que son positivos, ¿no? Pero hay muchos prejuicios negativos en ambos sentidos, ¿no? Entonces, muchos de los ateos piensan que todos los religiosos son malos, son, no, disculpen, pero es que son hasta pederastas y cosas así, ¿no? Y también, por otro lado, desde los creyentes piensan que todos los ateos somos inmorales y cosas, o sea, hay una serie de ideas irracionales que, que de verdad me parecen tan absurdas, ¿no? Porque justamente yo lo he comprobado en mi vida, ¿no? No he tenido malas experiencias realmente con los religiosos, ¿no? Estudié en un colegio de monjas que eran un poco locas, pero bueno, pues, ¿no? Pero sí, me parece tan interesante y tan importante,
poder abrir este espacio. De verdad que me emociona muchísimo porque la mayor parte de problemas irresolubles en el mundo se da a partir de las ideologías, y muchas de las ideologías, claro, son dogmáticas, ¿no? Incluso también, como he logrado comprobar para mi pesar, hay extremismo dentro del ateísmo, ¿no? Entonces, estoy tan feliz por esto, realmente, y sería, de repente al inicio vamos a encontrar un montón de baches, ¿no? Tanto de creyentes como de ateos, ¿no? Ya me han hecho bullying un poco en la red, pero es importante siempre dar el primer paso, siempre es importante. Es un gran avance, te agradezco a ti, David. A ti, Doris. ¿Alguien más, por favor? Porque entonces podríamos pasar a una segunda ronda y pedir a los ponentes que puedan quizás, a manera de conclusión, culminar la ponencia resaltando algunos aspectos que han escuchado y quizás proponiéndonos hasta cierto punto una hoja de ruta, ¿no? Un camino a seguir, una manera de ver hacia el futuro, cómo podemos hacer esta mutua fecundación, ¿no? Esta construcción de una nueva ciudadanía, ciudadanías capaces de poder tener capacidad de autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Dentro del concepto de las teologías, hay mucho por pensamientos que todavía inclusive no llegan a América Latina, ¿no? Y no llegan por muchos motivos. Hay clerecía, hay autoridades eclesiásticas que ese tipo de teología no quieren recibir. No quieren recibir, ¿no? Por ejemplo, en la línea del pensamiento protestante, toda la escuela alemana a partir de Bonhoeffer, por ejemplo, y todo lo que se llamó la teología secular, todo el pensamiento, como decía Bonhoeffer, va a llegar un momento en la sociedad donde ser creyente va a ser necesario sin mencionar a Dios, por ejemplo, decía Bonhoeffer. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, Herbie Cox, que luego escribe, un obispo anglicano, que escribe la famosa iglesia secular, ¿no? Es decir, esa iglesia que termina siendo una comunidad de todos y todas, donde justamente Panikkar comienza también a trabajar dentro del lado católico, toda la dimensión que trasciende a los lineamientos usuales de la religión. Yo creo que, por ejemplo, eso nos toca a nosotros, trabajar y tratar de que todo este pensamiento, un pensamiento teológico, en el caso de Panikkar, que bebe del pensamiento de la teología india, por ejemplo, y lo trae, pero no llega aquí, llega a veces con muchos prejuicios para muchas personas y muchos líderes sobre todo. O en el caso de la línea protestante, los anglicanos y luteranos, por ejemplo, estamos trayendo ese pensamiento de la escuela alemana, de la escuela inglesa, francesa, secularizante, que ingresan y que, por cierto, nos meten varios mitos, ¿no? No, si traen esa teología, no va a haber iglesias, todas las iglesias van a estar sin, ¿no? Entonces, sigamos en este camino, y yo pediría entonces, empezando con César, que culminemos este encuentro redondeando en conclusiones, y luego a nuestra querida Doris. César, por favor. Sí, gracias David, gracias también a todos los que han intervenido. Me parece importante quizás adentrarnos y enfocarnos hacia la vigilancia religiosa. Creo que será una especie de tarea que va de repente a animar a todas las voces para que empecemos un poquito a tener una especie de centro de vigilancia permanente de lo que acontece dentro de lo religioso y fuera de lo religioso. Un observatorio, te refieres tú, ¿no? Observatorio, exactamente, esa es la palabra. Sí, y yo creo que esta vigilancia religiosa o digamos, observatorio tiene que tener una tarea principal, la de empezar a cultivar el pensamiento crítico para no pasar por esta tragedia de
de lo que tú dijiste también, de estas generaciones impensantes, de la idiotización de todas las generaciones al unísono, y no hace falta poner ejemplos de la política, sino de todas las demás disciplinas en el Perú. Pero creo que tenemos que empezar un poquito a comprometernos desde un lugar de cultivo del pensamiento crítico, desde dentro de una vigilancia interna y también hacia afuera, ¿verdad? Y que justamente lo religioso de repente no se llene de esta institucionalidad de repente oficialista o oficializadora, si se puede decir así, para que de repente no tengamos esos bloqueos a veces que nos impiden avanzar y optemos ya profundamente por una vigilancia religiosa de lo religioso con minúscula, es decir, esa religión ontológica que ya aparece en todas las personas. Raymond Panikkar nuevamente también había dicho, sin querer queriendo, como se dice, que del cristianismo y de la cristiandad estamos dando paso a una cristianía, donde ya no hay pues una cultura globalmente hegemónica de la cristiandad, ni tampoco un cristianismo doctrinario que tenga que ser así y no de otro modo, sino que ya cristianía será de esos hombres y mujeres que van a creer en algo por delante, pero que ni siquiera va a ser llamado Dios, pero que justamente va a ser una cristianía que nos pone justamente como referencia el pensamiento crítico y la manera de permanentemente vigilarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces yo pienso que ese aporte de Raymond Panikkar de cristianía contemporánea está emergiendo en estos momentos, y a la par con una desconcertante idiotización global también, ¿no? Como en Norteamérica la mitad votó por Trump, y aquí casi votamos por las mismas derechas vestidos de petecas o de keikos, pero eran derechas. Entonces estamos partidos por la mitad, por la idiotización y por lo que quizás yo llamaría la otra mitad todavía pensante. Ojalá que no me equivoque y que todos volvamos a repensarnos, a resituarnos de esta vigilancia religiosa y que no sea al revés. Ojalá que no nos acontezca la nueva ola, la tercera ola de la idiotización política. Eso nada más, David, por ahora. Gracias César por este comentario. Doris, por favor. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante la idea que ha propuesto César sobre cristianía, y tal vez eso podría ser un puente que se tienda entre creyentes y ateos, porque la mayoría de ateos hemos sido católicos, y es más, muchísimos hemos estudiado en colegios religiosos y hemos sido catequistas, ¿no? Entonces, si es que podría decirlo de alguna manera, mi cristianía, ¿no? Se enfoca por lo franciscano y lo salesiano, ¿no? Entonces, todos los ateos que antes hemos sido católicos, podríamos asumir sin vergüenza, sin derroches, el aporte que hemos recibido de alguna religión en la que hemos estado, ¿no? Pero que no significa que eso sea un rastro de fe, sino simplemente que nos ha formado, ¿no? Hemos sido formados con esos valores, porque así como las religiones tienen un aspecto negativo, también lo tiene de positivo, y eso es lo que hay que rescatar. No todos los grupos tienen cosas positivas y negativas. Entonces, los ateos también tenemos en las diversas versiones cosas positivas y negativas, pero me parece que es un paso resaltar eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y como ya dije, estoy feliz de participar en esto y de dar pasos conjuntos para una buena convivencia. Uh-huh. Gracias, Doris, y gracias a todos ustedes que han participado en este encuentro. Esperamos seguir organizando temáticamente algunos más encuentros. Segundo, sin duda, Doris, seguiremos pidiéndote tu colaboración, como a Freddy y muchos otros miembros de la asociación que ustedes dirigen. También a muchos gracias César por colaborar con nosotros, y a muchos que hoy están participando. Esperamos a través del Facebook y a través como nos hemos comunicado enviarles el video editado y asimismo el respectivo boletín que va a circular en los próximos días, antes de finalizar febrero. Muchas gracias. Gracias, Doris. Gracias, César. Gracias a ustedes. Y muy buenas tardes con todos ustedes.
Buenas tardes, chao, chao. Gracias. Gracias por la participación. Gracias, bendiciones a todas, a todos y a todas. Chao, chao.